Hola, ¿qué tal? Soy Ana Vicente, responsable de admisión de másteres de la Escuela de Arquitectura. Os damos la bienvenida a esta sesión del After Work Talks, en las que queremos compartir con vosotros conversaciones entre profesores y antiguos alumnos de la Universidad de Navarra. En estas sesiones queremos invitaros a reflexionar sobre temas que nos afectan a todos, de una manera o de otra. En esta edición de After Work Talks vamos a hablar del tema de la sostenibilidad y que resulta completamente transversal a muchos ámbitos profesionales. En este caso, nuestros invitados mantendrán una conversación en la que avalarán el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista de la arquitectura. Para ello contamos con la profesora Ana Sánchez Hostiz y el antiguo alumno de máster Juan Carlos Gamero, que actualmente trabaja en el Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial. Por último, antes de comenzar este diálogo, me gustaría hacer dos breves indicaciones. Una de ellas, que podéis realizar las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y comentar en el chat a lo largo de toda la conversación. Y por último, deciros que la profesora Ana Sánchez Hostiz realizará un breve resumen de los másteres que se ofertan en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias. Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de la arquitectura sostenible a la arquitectura regenerativa. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Me gustaría empezar con un ejemplo que me sirve de ilustración al tiempo de transición y oportunidades que tenemos entre manos. Si ponemos en una pecera agua hirviendo y metemos una rana, la rana reaccionará y rápidamente saldrá de esa pecera. Sin embargo, si metemos la rana antes del agua hirviendo y vamos calentando ese agua poco a poco, la rana no es capaz de reaccionar y finalmente muere dentro de esa pecera. Bien, esto me sirve de introducción a decir que en este momento tenemos un mundo lleno de retos dentro de la arquitectura. Podemos decir que hay mucha regulación, hay muchas estrategias como la estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático, la de transición energética, la de descarbonización, economía circular, el Pacto Verde, la estrategia de rehabilitación de edificios y, de alguna manera, tenemos que subirnos al carro, tenemos que reaccionar y pensar que es un mundo de oportunidades. Es verdad que en nuestro mundo la palabra sostenibilidad vende. Hay mucha gente que es descreída porque piensa que la sostenibilidad ahora se añade a todo, ¿no? Las empresas son sostenibles, la arquitectura es sostenible, la familia es sostenible, el dinero es sostenible, pero sin embargo yo creo que sí que tenemos que creer en la sostenibilidad, pero tenemos que profundizar en esa sostenibilidad con datos, cuantificando cuándo las medidas que aplicamos en cualquier sector son eficientes o no lo son. Por eso hoy vamos a tratar de esto. Y para ello tenemos aquí a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal estás? Hola Ana, ¿qué tal? Me gustaría empezar preguntándote una cuestión, y es que tú, como antiguo alumno del máster de Diseño y Gestión Ambiental de Edificios, ¿qué es lo que te motivó a dejar tu país, a venir a España y a la Universidad de Navarra para estudiar este máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios? Vale, Ana, gracias por la pregunta. Un gusto poder estar aquí comentando un poco mi experiencia. Pues, si quieres, te comento un poco mi trayectoria. Estudié arquitectura en mi país de origen, Honduras, y trabajé como arquitecto en una fundación llamada Fundación Ecológica de Tegucigalpa, cuyo rol como fundación es revalorizar el espacio verde más grande de la capital, revalorizándolo como un parque urbano. Pues ahí trabajé bastante durante estos 2 años desarrollando infraestructura y equipamiento urbano para el parque y poco a poco como arquitecto durante estos 2 años fui cogiendo sensibilidad ambiental por el tipo de proyectos que me encomendaban. En este sentido, por ejemplo, me enfrenté a casuísticas como por ejemplo
a la hora de diseñar, por ejemplo, un edificio dentro de este parque, cómo gestionar los residuos, cómo gestionar las aguas grises que iba a generar el edificio. Por ejemplo, también era rentable poner paneles solares o no. Entonces ante estas casuísticas, pues digamos que le fui cogiendo un buen gusto a este tema de sostenibilidad vinculado a la edificación. Y bien, terminó el contrato y durante estos 2 años, pues esos 2 años, luego me di cuenta que la Universidad de Navarra tenía un convenio con un programa de becas de Honduras y me dio curiosidad. Vi que cuando me puse a investigar me di cuenta de que la Escuela de Arquitectura pues tenía un máster que mezclaba sostenibilidad y arquitectura, el máster en diseño y gestión ambiental de edificios. Entonces vi el plan, vi que todas estas casuísticas a las cuales yo me enfrenté, pues el máster pues me formaría en estos aspectos, temas de gestión del agua, gestión de energía, gestión de materiales, gestión de residuos. Y yo dije, esto pues me gusta, quisiera explorar este campo y bueno, luego apliqué a la beca, tuve la suerte que me la dieron y me vine. Bueno, qué ilusión, qué ilusión. Sí, sí. Oye, ¿cómo diste el salto desde la sostenibilidad en la arquitectura hacia la inteligencia artificial, que es donde estás trabajando ahora? Pues bueno, fue un largo camino, puedo decir. Al finalizar el máster, pues con el apoyo de muchas personas y también de otro programa de becas, pues tuve la oportunidad de hacer el doctorado aquí mismo en la Escuela de Arquitectura. Y bien, durante el doctorado, más la experiencia que cogí en el máster, me di cuenta de la importancia que tienen los datos a la hora de medir si un edificio es sostenible o no. Por ejemplo, en el caso de mi tesis doctoral, que se enfocó en medir el riesgo de sobrecalentamiento en viviendas de clima tropical, pues tuve que recoger muchos datos de sensores, datos de temperatura, de espacios de interiores, recogí datos también a través de encuestas. Luego tenía que valorar cómo sacar valor y cómo detectar si un edificio pues tiene un impacto negativo o un impacto positivo sobre la calidad interior y sobre las personas que habitan el espacio. Entonces ahí fue donde me metí al mundo del tema de datos y ahí es donde lo vinculo con el tema de inteligencia artificial. Tuve la suerte de conocer a quien es ahora el director del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial, con quien publicamos durante la tesis doctoral 3 artículos científicos y bien, así es como me metí al mundo de la inteligencia artificial. Ahora en este instituto pues desarrollo apoyo en investigación en proyectos que vinculan la arquitectura, los edificios y la sostenibilidad desde un enfoque de técnicas de inteligencia artificial. Tú llevas trabajando el tema de arquitectura sostenible a lo largo de mucho tiempo. Has ido trabajando varias líneas de investigación desde los años 90 vinculados al tema de sostenibilidad. ¿Cómo la gente percibe la sostenibilidad actualmente? ¿Cómo se veía hace varios años? ¿Cómo ha sido esa transformación y cómo lo veías tú? O sea, yo creo que es un punto positivo que ahora casi todo el mundo cree en la sostenibilidad, ¿no? En cualquier sector, ¿no? Pero es verdad que en los años 80 o 90 todavía era muy incipiente. Es en 1987 cuando la Comisión Brundtland de la ONU establece la definición de desarrollo sostenible. A partir de ahí se empezó a hablar ya de arquitectura bioclimática, de cuestiones relacionadas con la energía. Yo desarrollé mi tesis doctoral en el año 1993 sobre rehabilitación energética de edificios, aplicación de técnicas industrializadas, y me acuerdo que me sentí como alguien predicando en el desierto, ¿no? Porque aquello se veía como que no tenía mucha importancia o que no se podía llegar a aplicar, cuando en realidad ahora estamos viendo la mayoría de las ciudades tienen entornos que se están rehabilitando sus edificios, en los cuales se están introduciendo ese tipo de técnicas que ya estábamos desarrollando desde los años 90. Además, bueno, pues desde entonces yo seguí trabajando con más gente en esta escuela en arquitectura sostenible. Montamos el grupo de investigación Savia Arquitectura en el año 2006, fruto de la experiencia que ya estábamos cogiendo en proyectos de investigación europeos y nacionales
sobre arquitectura sostenible, ¿no? Por ejemplo, recuerdo pues, el proyecto de industrialización de viviendas bioclimáticas, ¿no? Por ejemplo. También recuerdo trabajar haciendo las guías de edificación sostenible para IOBE, para las guías de edificación sostenible para el País Vasco, y ahí es donde me enfrenté realmente a la importancia que tenía la cuantificación de la arquitectura sostenible, porque no teníamos tantos medios para poder demostrar cuándo un edificio era sostenible y cuándo no. Y el punto de inflexión, sobre todo, yo creo que fue cuando en el año 2010 montamos el máster en diseño y gestión ambiental de edificios aquí en la Escuela de Arquitectura. Creo que este máster nació con la vocación de formar expertos en cuantificación de la arquitectura sostenible. No solamente diseñar edificios que dijéramos que eran sostenibles, sino poder decir este edificio es más sostenible que este otro porque hemos cuantificado cuánto ahorra en energía, cuánto ahorra en materiales, qué emisiones, qué residuos produce. Ya. Yo creo que ahí bueno, puede ser un poco mi trayectoria. Desde aquellos años pues, con el equipo de Sabia Arquitectura pues, estamos trabajando en todos estos temas porque yo creo que merece la pena. En ese sentido, creo que aquí es donde estamos, ¿no? Es decir, que la primera parte quizás de esta charla sería decir dónde estamos actualmente, qué es la arquitectura sostenible, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué entiendes por sostenibilidad, por ejemplo? Vale. Pues creo que tú lo has comentado, ¿no? Has comentado un poco acerca de aspectos generales de la sostenibilidad y la definición como más aceptada hasta entonces de sostenibilidad es la que tú has comentado, ¿no? El informe de la Comisión Brundtland de los años a finales de los 80, pues, que establece que bueno, tiene un enfoque más hacia el desarrollo sostenible, pero establece que el desarrollo sostenible pues, es aquella que busca satisfacer las necesidades de las personas del presente sin comprometer básicamente las necesidades de las generaciones venideras, futuras. Entonces, esto es totalmente vinculante a la arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura, una vez se construye un edificio, pues construir el edificio, diseñarlo también, pues supone una carga ambiental, o sea, puede tener un impacto ambiental. ¿Tú qué nos podrías decir acerca ya que sabemos cuál es el enfoque general de qué es el desarrollo sostenible, esto se podría adaptar a la arquitectura, ¿no? O sea, ¿cómo bajamos esa definición de desarrollo sostenible a una arquitectura sostenible? Tú, con tu experiencia y bagaje profesional desde los años 90 trabajando en esto, ¿cómo sientes? ¿Esa definición podría ser cambiante o es una definición pues, de arquitectura sostenible que es aplicable independientemente del tiempo? O sea, ¿cómo lo definirías? O sea, yo definiría actualmente la arquitectura sostenible, vista un poco la experiencia que llevamos en las últimas décadas, como aquella que reduce los impactos negativos que los edificios y la ciudad produce en el medio ambiente. Claro, yo ¿no? creo que eso es lo que, como la definición que a mí me parece muy clara, ¿no? Y que aplicada a los edificios o a la ciudad diría, tenemos que construir actualmente edificios que consuman poca energía. De hecho, para el 2030 todos los edificios en Europa tienen que ser de consumo casi nulo o de emisiones cero. Eso quiere decir que tenemos que diseñar edificios que limiten las medidas pasivas, la envolvente térmica del edificio para que no consuma, para que no demande energía, tener luego instalaciones que sean eficientes y finalmente producir con energías renovables la energía que demanda ese edificio, ¿no? De tal manera que es un concepto como net cero y es el concepto que acabo de decir, que no produzca impactos negativos en el medio ambiente. Vale, parece que la definición tiene más una connotación negativa, ¿no? A una positiva. ¿Cómo reduzco el impacto negativo más que cómo mejoro el impacto positivo, ¿no? Eso es, eso es. Eso más bien será hacia dónde vamos, la arquitectura regenerativa que luego hablaremos. Quizás me gustaría añadir que en ese concepto no solamente es la energía lo importante, también es muy importante los materiales, ¿no? La estrategia de arquitectura circular, o mejor dicho, de economía circular, nos lleva a tener que reducir el consumo de materiales que tenemos en la naturaleza, ¿no? A reciclarlos, a reusarlos, a intentar que no vayan a vertederos, es decir, alargar su vida útil a lo largo de todo el proceso de construcción. Y en ese sentido también
esos recursos naturales se refieren a los materiales, pero también a la energía. Es tan importante la energía operacional de los edificios como la energía embebida que llamamos. O mejor dicho, como estamos en una estrategia también de descarbonización, donde Europa en el 2050 quiere ser una Europa descarbonizada, estamos hablando de carbono embebido en los materiales que utilizamos, que podamos reducirlo al mínimo posible, y estamos hablando de carbono operacional durante el uso de los edificios. Pero además de eso, ya no es solamente energía, es materiales, es también el agua. La importancia que tiene ya también reducir el consumo de agua en los edificios a través del aprovechamiento de las aguas de lluvia, por ejemplo, pero también la calidad del agua, para que no influya en la salud de las personas. Y de ahí también a conceptos como reducir el uso natural del suelo, ¿no? De tal manera que en lugar de hacer ciudades extensivas, hagamos ciudades intensivas en altura, donde además se mantengan la biodiversidad de la naturaleza. ¿Cómo podemos incorporar a los edificios también pues, la fauna o la flora que existían en aquellos lugares? Como aquí, ¿no? Aquí en la Escuela de Arquitectura. Como la Escuela de Arquitectura, eso es. Sí, sí, sí. O la movilidad. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra forma de movernos en las ciudades, ¿no? A través de la peatonalización, a través de la bici, a través de estrategias que tengamos, ¿no? Yo diría que eso sería el objetivo de la arquitectura sostenible actualmente, pero en ese sentido me gustaría decir, como he dicho al principio, que necesitamos datos. Es decir, que todos estamos hablando ya mucho de arquitectura sostenible. La sostenibilidad parece que está de moda, pero nosotros profundizamos en ello, ¿no? Y siguiendo a Lord Kelvin, que decía, lo que no se puede medir no se puede mejorar, hoy en día lo medimos todo. Hemos pasado de no medir nada porque no sabíamos cómo medir a medirlo todo. Sin embargo, estamos extrayendo montones de datos de los edificios, del comportamiento de las personas, de la ciudad, y muchas veces esos datos no se analizan, ¿no? Por ejemplo, ahora recuerdo que durante el COVID pues, se colocaron sensores de temperatura, humedad y CO2 en muchísimos edificios escolares, en universidades, y sin embargo luego nos hemos dado cuenta que nadie ha analizado esos datos, ¿no? De hecho, nosotros estamos haciendo ahora proyectos de investigación donde estamos analizando parte de esos datos. Bien, me gustaría, en cierta manera, ya que tú eres un experto en inteligencia artificial, me gustaría preguntarte, ¿pasa la sostenibilidad hoy en día por la inteligencia artificial? ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial para hacer edificios más sostenibles y mejor gestionados? Pensando en ese volumen de datos tan importantes que estamos obteniendo. Pues bien, yo creo que sí. Yo creo que sí pasa la sostenibilidad por la arquitectura y yo creo que ya que hay una ingente cantidad de datos que se están produciendo en los edificios, estos datos se pueden utilizar para primero entender cómo se están utilizando los edificios y segundo, sabiendo cómo se utilizan los edificios, pues entender qué impacto pueden tener dentro del edificio a las personas y qué impacto pues, pueden tener también en el entorno construido. A través de los datos, pues podemos también construir sistemas de inteligencia artificial que nos ayuden a nosotros a crear modelos predictivos, por ejemplo, modelos predictivos de consumo de energía, entender cuáles son los hábitos de uso de la energía dentro del edificio, de calefacción, de iluminación natural, de iluminación, de climatización. Y con todos estos datos que se están recolectando, pues claramente hay un claro potencial para poder transformar esos datos en valor que puede ser útil tanto para las personas que habitan los edificios como para, si se crean estos modelos, para los propios diseñadores y arquitectos a la hora de que diseñen los edificios y puedan saber qué consecuencias pueden tener distintos parámetros de diseño sobre el entorno construido y sobre las personas que habitan un edificio. Sin embargo,
o sea, yo en eso que dices, o sea, podemos diseñar edificios muy sostenibles, pero muchas veces ya dependemos del comportamiento del usuario. Yo puedo diseñar un edificio que esté equipado con sistemas de protección solar adecuados, con ventilación cruzada, pero si, por ejemplo, en verano el usuario no protege los huecos orientados al sur o al oeste o al este, o no ventila adecuadamente, se van a producir sobrecalentamientos en el interior y eso va a repercutir en la salud, sobre todo en la salud de los más vulnerables. Entonces, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial también a poder hacer un buen uso de los edificios, a educar a los usuarios a usar adecuadamente los edificios sostenibles? Pues bien, puede complementar al buen uso de los edificios, o sea, van a haber personas que utilizan bien sus edificios y hay otros pues, que no saben cuándo cerrar las ventanas, cuándo abrirlas. Entonces yo creo que a través del uso de datos y de sistemas de inteligencia artificial, pues entendiendo bien al usuario y sabiendo cómo es el comportamiento climático, o sea, cómo son las temperaturas exteriores, cuándo es el momento idóneo para abrir el sistema de protección solar, cuándo es el momento idóneo para abrir la ventana, pues entendiendo cuáles son los patrones de uso del edificio, pues se puede saber cuándo una persona, y a través de sensórica instalada dentro del edificio, pues utilizando sistemas de inteligencia artificial se puede tratar de entender cuáles son los patrones de uso de la vivienda, cuándo está la persona dentro de la vivienda, cuál es su temperatura preferida dentro de la vivienda, cuáles son sus hábitos de encender una luminaria o no, cuando enciende el equipo de refrigeración o el de calefacción. Todo esto, teniendo sensores dentro del edificio, pues a través de los datos que generan los sensores podríamos desarrollar modelos de inteligencia artificial que nos ayudan a predecir el comportamiento idóneo que una persona debería de adoptar a la hora de situaciones como las que comentas, ¿no? O sea, evitar que una persona se sobrecaliente, pues igual va vinculada no tanto a si la vivienda está mal diseñada o no, sino más cómo la persona está usando la vivienda. Igual no está abriendo las ventanas en el momento adecuado y eso puede ayudar a disipar mejor el calor que se está acumulando dentro de la vivienda. Pues si hubiese un sistema de inteligencia artificial que alerte al ocupante o al usuario para decir, oye, Ana, es momento de que abras las ventanas, ábrelas ahora porque si no vas a pasar calor al mediodía o en la tarde. Entonces, todas estas situaciones, pues los modelos o sistemas de inteligencia artificial podrían ayudar a prevenir situaciones que pueden hacerla pasar mal a un grupo de personas, pero hay otros grupos de personas como a pequeños bebés o a gente mayor que puede tener un impacto negativo en su salud, no solamente en su bienestar general. Muy bien. En ese sentido ya introducimos un poco el tema de la persona, ¿no? Y me gustaría entrar como en el siguiente apartado, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la arquitectura regenerativa. Nosotros en el máster nos dimos cuenta que ya no solamente era necesario disminuir los impactos negativos que los edificios de la ciudad producen en el medio ambiente, sino dar un paso adelante y, de alguna manera, ir hacia la arquitectura regenerativa, que es aquella que produce un impacto positivo en el medio ambiente y en el bienestar y la salud de las personas. Por eso yo creo que es un cambio de mentalidad ya, ¿no? Estamos trabajando ya en este sentido y aquí yo creo que es muy importante dos cosas. Primero, el cambio de escala. Ya no vamos a hablar de los edificios sostenibles, vamos a hablar de los edificios, los barrios y las ciudades sostenibles. Tenemos que cambiar esa escala porque es cuando de verdad podemos impactar positivamente en el medio ambiente y en las personas. Solamente con un edificio sostenible no impactas en una sociedad, impactas cuando tienes una escala grande, ¿no? Claro, que un edificio no es un ente aislado, ¿no? Eso es un ente que se relaciona con otros edificios y su barrio y es un sistema. Eso es, ¿no? Y el segundo aspecto que me parece muy importante dentro de la arquitectura regenerativa es la importancia que se da a los aspectos sociales. No hemos dicho que la Comisión Brundtland en realidad definió aquel desarrollo sostenible, pero ese desarrollo sostenible estaba ligado a lo ambiental, a lo social y a lo económico. Y quizás en las últimas décadas hemos trabajado mucho en sostenibilidad ambiental,
pero no tanto en sostenibilidad social y económica. Entonces, en ese sentido, sí que creo que los aspectos sociales son importantísimos. Ya no solamente es importante disminuir el consumo de energía en los edificios, es mucho más importante que las personas, además, tengan confort térmico o confort acústico o confort lumínico en el interior de los edificios. Y además, que tengan una calidad del aire adecuada. Y esto nos lo ha demostrado el COVID, ¿no? Pues porque antes del COVID nadie hablaba de calidad del aire interior en los edificios, y es que a partir del COVID hemos llenado de sensores los edificios para saber cuál es la calidad del aire, porque influye muchísimo en la salud de las personas. Además, hay otros aspectos importantísimos como son la biofilia, ¿no? Por ejemplo, la introducción de la naturaleza en los edificios y en la ciudad, porque se ha demostrado que la naturaleza influye positivamente en la salud mental y física de las personas, ¿no? Y como decíamos, es una maravilla este edificio donde estamos rodeados de naturaleza, no solamente en el entorno que vemos, sino también en el interior de los edificios. Y eso nos produce que trabajemos mucho más a gusto aquí, ¿no? Y en un edificio de viviendas que uno viva mucho más a gusto cuando ve esa naturaleza. También hay otros conceptos de la arquitectura regenerativa que son, por ejemplo, la cohesión social. ¿Cómo podemos, desde el diseño arquitectónico o el diseño urbanístico, potenciar esa cohesión social entre las personas, entre la sociedad, para que todo el mundo se sienta incluido, para que se fomente la equidad, ¿no? Las ciudades se han deshumanizado un poco, ¿no? Sobre todo las grandes ciudades, y tenemos que volver a proveer de naturaleza, a renaturalizar las ciudades, a dar mayor cohesión social. En ese sentido, me gustaría preguntarte dos cuestiones. La primera, para ti, ¿es tan importante la sostenibilidad ambiental como la social, o crees que alguna tiene prioridad sobre la otra? Pues mira que para mí son igualmente importantes y complementarias. Justamente eso fue lo que a mí me llevó a hacer la tesis doctoral, la cual la adapté un poco a mi contexto, a mi país de origen. En Honduras pues se da la situación, Ana, de que hay mucha pobreza, hay bastante pobreza, y a la vez se suma este aspecto de que es un país que tiene ciudades muy cálidas. O sea, hay veranos con temperaturas que van desde 30 a 35 grados de temperatura exterior. O sea que si sumas el tema del aspecto social de pobreza con el tema de temperaturas muy calientes, lo que pasa es que tiene viviendas que se están sobrecalentando tanto, y la gente, muchas familias no son capaces de, por su perfil socioeconómico, de instalar un aire acondicionado. Entonces se da esta situación de gente que está pasando mucho calor, muchas mujeres y bebés que están ahí dentro, gente mayor que no tiene capacidad de adaptabilidad a esas temperaturas interiores. Entonces ves un poco cómo se mezcla la parte social y la ambiental. Además de que si al final se promovieran políticas para que la gente pueda instalar sistemas de aires acondicionados, pues imagínate la cantidad de emisiones de CO2 que tendrías, ¿no? Tantos aires acondicionados trabajando a la vez para poder satisfacer un ambiente interior de confort. Entonces, bien, al final mi tesis doctoral pues se adentró en esta problemática, donde lo social y lo ambiental pues se mezclaban. Y bien, traté de identificar parámetros de diseño que se pueden adoptar en viviendas de estos contextos climáticos donde la gente no es capaz de poner un aire acondicionado, donde sin necesidad de aire acondicionado la gente pues pueda pasar su verano o su época de calor o olas de calor confortable, sin necesidad de utilizar aire acondicionado, o en su caso, pues, que puedan puntualmente usar aire acondicionado en pocas horas del año. Pero en ese mundo me adentré y pues creo que te puedo decir que lo social y lo ambiental van muy de la mano en muchos contextos. En ese sentido, también has nombrado Honduras, pero también me gustaría que nos hablaras de otro ejemplo, como puede ser Singapur. Tú hiciste una estancia en Singapur, yo también he hecho una estancia de investigación en Singapur, y quizás Singapur sea un ejemplo clarísimo de arquitectura regenerativa. ¿Qué impresión tienes tú al respecto? Vale, creo que ya que has introducido todo el tema de arquitectura regenerativa, Singapur pues es un
una ciudad país muy relevante en este aspecto. Ellos se acuñan a sí mismos como la jungla urbana, la ciudad verde del mundo. Y bien, ellos tienen la característica, en Singapur tiene esta particularidad de que es un país muy pequeño, tienen poca extensión. Ya has hablado tú de fomentar más las ciudades intensivas que las extensivas, y ellos son un claro ejemplo de esto. Me parece que aquí lo social, en Singapur lo social y lo ambiental, pues se va muy de la mano, porque como tienen tan poco espacio para desarrollar proyectos de vivienda, que han desarrollado políticas urbanas para desarrollar viviendas verticales que van hasta las 50 plantas, 100 plantas, o sea, torres de vivienda de 300 metros de altura, altísimos. Entonces ellos tienen esto puede tener una problemática social, ¿no? Que tienes grandes torres donde la gente, pues, son barrios verticales donde la gente podría no conocerse. Entonces lo que está pasando aquí en Singapur es que son conscientes de ello, y lo que están haciendo ahora, pues, es promover espacios sociales a lo largo de estos edificios, o sea, en distintas plantas. Están creando espacios sociales en distintas plantas de estos edificios verticales para promover la cohesión social, para que las personas se conozcan, para que haya un sentido de barrio, un sentido de cohesión y de sentido de que yo pertenezco aquí, pero también me relaciono con las personas. Algo que no sucedería, que si fuera una torre sin estos espacios sociales, pues los que viven en la última planta podríamos decir que son los que menos se relacionan, porque es que están tan alto que no se relacionan con la vida urbana que está abajo. Entonces, al tener estos espacios sociales, son espacios naturales también. Las personas, pues, en el espacio social quedan con su vecino, quedan con sus amigos, se conectan más con la naturaleza, pues hay gente que tiene jardines, planta sus plantas y bien, tienen Singapur, pues, lo que está haciendo es eso, tratar de que los edificios no sean cápsulas cerradas, sino que en estos edificios de gran altura, pues la gente tenga la capacidad de conectarse con las personas y, sí, es como y decir, con el exterior. Tener pequeños barrios en altura, ¿no? O tener pequeñas sociedades en altura. Esa es un poco la idea, ¿no? Sí. Bien, por ir acabando ya, me gustaría también hacerte otra pregunta, y es que cada vez estamos hablando más de ciudades regenerativas, ciudades saludables, ciudades seguras, ciudades inclusivas. ¿Puede también la inteligencia artificial de alguna manera mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades con estos objetivos? ¿Qué opinas sobre ello? Pues creo que sí, Ana, creo que sí, puede ayudar en gran medida. Aquí, a esto yo creo que podría comentar de que a escala urbana me gusta a veces bromear de que las personas, pues, se les puede pensar como sensores. Los humanos, las personas, pues, somos sensores de las experiencias que tenemos. Entonces, en el Internet, pues, tenemos una ingente cantidad de datos sobre cómo la gente experimenta o cuál es su experiencia al visitar parques, al visitar espacios sociales, al visitar edificios. Toda esta información, pues, tú la puedes ver contenida en TripAdvisor, la puedes ver contenida en Google Reviews. Entonces, el Internet, pues, contiene en ella, la Internet tiene en ella un montón de datos que arquitectos profesionales, pues, pueden coger estos datos, e incluso, por ejemplo, gestores urbanos coger estos datos para poder entender cómo la gente está usando las ciudades. Por eso comento lo de los sensores, cómo la gente y cómo las percibe. Estos espacios que visitan perciben estos espacios naturales, estos parques, estos espacios sociales como lugares positivos, o los valoran como lugares negativos. Entonces, cogiendo esto, agarrando todos estos datos, la gente que se dedica a planificar las ciudades, a buscar que las ciudades sean mejores, que es lo que es el concepto de arquitectura regenerativa, ¿no? Tener un impacto positivo en la sociedad, pues cómo podemos, a través de entender cómo las personas experimentan los espacios, cómo podemos hacer las ciudades mejores, ¿sí? Por ejemplo, se habla mucho ahora de rutas saludables. Las rutas saludables, pues, imagínate que la gente, pues, experimenta
oye, me encanta pasear por este paseo, me gusta ir por esta plaza, tiene mucha naturaleza. Igual que se pudieran coger todos estos datos, tratar de identificar dónde se está dando estas situaciones para que los ayuntamientos o los encargados, los organismos encargados de gestionar la ciudad, pues puedan fomentar más este tipo de espacios, tratar de detectar qué hace que un espacio sea valorado positivo para que más de esas cosas se puedan pues expandir por la ciudad y hacer que las ciudades sean valoradas más positivamente. Muy bien, la verdad que podríamos estar aquí hablando mucho tiempo sobre esto, pero tenemos que acabar porque me acaban de pasar una serie de preguntas para... ¿no? Me van a pasar por WhatsApp alguna pregunta... dicen, bueno, han seleccionado una serie de preguntas. La primera sería, nos dice Laura, se habla mucho de gemelos digitales. ¿Cuál es su objetivo? Vale. Bueno, esto va vinculado, ¿no?, al tema de los datos en edificios. Pues bien, los gemelos digitales, pues, Laura, son réplicas virtuales de un objeto real, o sea, el concepto general. Un gemelo digital es un modelo virtual que trata de replicar el comportamiento de un objeto de la forma más precisa posible. En el contexto de arquitectura, pues, es tratar de replicar el comportamiento de un edificio a diversas casuísticas. Por ejemplo, aquí en el campus, en la Universidad de Navarra, pues estamos desarrollando un gemelo digital desde el Instituto de Ciencia del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial, en conjunto con Arquitectura, estamos desarrollando un gemelo digital del edificio Amigos, pero más enfocado al tema de predecir el consumo de energía, cómo se utilizan los sistemas de climatización para que entendiendo a través del modelo virtual cómo se comporta el edificio en distintas casuísticas, o sea, durante una ola de calor o cuando hace mucho frío, pues el servicio de mantenimiento pueda hacer un control predictivo, ¿no? O sea, sabemos que vamos a pasar mucho frío la siguiente semana, pues hagamos estos cambios. Pero si queremos ahorrar energía, pues implementamos primero los cambios en el modelo virtual, porque como sabemos que el modelo virtual se comporta exactamente como el de la realidad, o sea, como el edificio real, pues los implementamos en el modelo virtual. Y como vemos, y si vemos que funciona, pues bueno, ya vamos y lo implementamos en el edificio real, ¿no? Claro. Mira, en ese sentido me gustaría hacerte otra pregunta, y es que nosotros en simulación energética, con un programa como Design Builder o con cualquier otro programa de simulación energética, tú proyectas un nuevo edificio, por ejemplo, lo rehabilitas y obtienes unos datos, que luego existe como un gap en general con el comportamiento real del edificio. Es decir, cuando lo monitorizas te das cuenta que hay una diferencia entre lo simulado y lo real. ¿Son los gemelos digitales a lo mejor un camino para poder disminuir ese gap entre lo que es lo proyectado y la realidad? Sí, claro que sí. Yo creo que te podría decir que sí. Lo que pasa es que los gemelos digitales, cuando se hacen, pues, no es solo necesitas hacer simulaciones, o sea, necesitas modelar el edificio de forma virtual, pero no basta con modelarlo. Lo tienes que calibrar. Entonces, ¿cómo se calibra? Pues ahí es donde los datos, pues tienen los datos que generan los sensores que están instalados en los edificios, pues es donde entran en juego. O sea, tú utilizas los datos de los sensores del edificio y calibras y buscas que tu modelo virtual se parezca y tienes que ir ajustando parámetros. Entonces, no basta con hacer solo simulaciones de un edificio, porque necesitas comparar ese modelo virtual que has creado con el modelo, con los datos reales. Y sin datos reales, que es realmente como un edificio realmente se comporta, pues jamás podrás desarrollar un gemelo digital. Necesitas una línea base, un ground truth, como se llama, para poder comparar que tu gemelo digital se está comportando como en la realidad. Muy bien. Y eso. Muy bien, Juan Carlos. Voy a ver si nos da tiempo a otra pregunta. Te preguntan directamente, Juan Carlos. Dicen, estoy pensando en dejar durante un año mi actividad profesional para estudiar el máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios. ¿Cuál es tu experiencia
en dejar esa actividad para estudiar este máster? ¿Ha merecido la pena, dice? Sí, sí, totalmente. Ha merecido la pena. Por mi parte, pues ha sido una experiencia bastante positiva y enriquecedora. Pues me ha ayudado a ver aspectos que igual en la carrera, en el grado de arquitectura, se comentaron, pero ya cuando te metes de lleno en entender estos conceptos y más aún que son muy delicados, Ana, es entender qué impacto tiene un edificio sobre las personas. Entonces, por lo menos a mí el máster me ha permitido ver que mi papel como arquitecto es muy importante. O sea, yo cuando trazo una línea en papel, sé que esa línea al final va a terminar siendo un edificio y que se va a construir y que no solamente va a tener un impacto ambiental. La gente va a habitar este espacio y va a tener experiencias. Saber que tengo un papel muy importante a la hora de que voy a afectar a muchas vidas, cómo van a percibir, cómo van a experimentar un espacio y que ese propio edificio va a tener un impacto en la sociedad y en el medio ambiente, pues hasta me trae un poco aquí, porque es bastante responsabilidad la que tenemos como arquitectos y puedo decirte que en ese sentido el máster me ha enriquecido mucho. O sea, entender ese impacto que pueden tener los edificios, que se puede medir y que entender de que yo puedo ayudar a que las ciudades sean más sostenibles desde mi boli y mano. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. En ese sentido, me gustaría acabar ya hablando sobre la oferta académica que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra tiene en Madrid, ¿no? Los másteres que impartimos allí. En primer lugar, como he dicho, en 2010 empezamos con el máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios, que es el que hizo Juan Carlos, cuyo objetivo es formar expertos en arquitectura sostenible y arquitectura regenerativa, teniendo muy presente la cuantificación de los aspectos ambientales y los impactos y la validación de la eficiencia de las medidas adoptadas. En segundo lugar, también la Escuela de Arquitectura tiene el máster habilitante de arquitectura, dirigido a arquitectos que hayan realizado la carrera en España o que hayan convalidado su título en España. Y es un máster muy enfocado a el ejercicio profesional de la arquitectura, y aquí también la sostenibilidad tiene un peso, ¿no? No podemos hablar de una arquitectura verde y una arquitectura que no es verde, o mejor dicho, una arquitectura y una arquitectura sostenible, es decir, dos caras de una moneda, sino que yo entiendo que la buena arquitectura es aquella que desde el principio, en el diseño, integra los criterios ambientales y durante todo el proceso de diseño se van comprobando la eficiencia de las medidas adoptadas. Y esto es algo que se aplica también en este máster. En tercer lugar, desde el 2021 impartimos también el máster en Real Estate en Madrid, y yo diría que también en este máster tiene muchísima relevancia la sostenibilidad y el análisis de datos, como hemos visto, ¿no? Porque al final los usuarios cada vez están más informados, cada vez la sociedad demanda edificios más sostenibles que ahorren más energía, más agua, y a la hora de la compra o el alquiler de los inmuebles es muy importante ver el valor añadido que ofrece la sostenibilidad, ¿no? Entonces, es otro máster donde la sostenibilidad también está muy presente. Y finalmente, el año que viene, la Universidad de Navarra pone en marcha el máster en sostenibilidad, un máster transversal orientado a la sostenibilidad en las empresas, donde la Escuela de Arquitectura también participa y donde también entendemos que es muy importante los activos patrimoniales de las empresas, es decir, que a raíz de la Directiva de Información de Responsabilidad en materia de sostenibilidad, las empresas van a tener que reportar año tras año cuáles son la sostenibilidad de sus actividades, la sostenibilidad de sus edificios y la sostenibilidad de sus inversiones. Y por lo tanto, ahí vamos a participar también con mucha ilusión. Bueno, pues acabamos ya esta sesión. Podríamos estar hablando mucho más, claro, por supuesto. Pero bueno, yo me gustaría cerrar esta sesión con una idea.
una idea que diría que en una época de transición global como la que estamos viviendo, permanecer al margen del cambio equivale a quedarse rezagado o fuera de mercado. La arquitectura sostenible y la sostenibilidad en cualquier sector no solo es una necesidad, sino una oportunidad única para innovar, crear y liderar un futuro donde diseño y responsabilidad ambiental convergen. Asumamos el papel de líderes de esa transformación. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. A ti, Ana. Gracias a todos.